Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En este tutorial primera parte, te propongo tejer en crochet estas originales calaveritas de azúcar para tus mascotas. Comenzaremos con los perritos. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a comenzar tejiendo con hilo blanco, delgado doble. Trae un hilito como tornasol, no es metálico propiamente. Hacemos 6 cadenas. En la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después, en los 3 puntos siguientes, vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. En la última cadena vamos a hacer 3 medios puntos juntos. Ahora tejimos sobre este lado de la cadena, hay que dar vuelta y tejer del otro lado. Hacemos 3 medios puntos, uno en cada punto. Y al final un medio punto para completar 3 y que quede igual que en este lado, 3 y 3. Cerramos la vuelta con punto deslizado y fíjense, estamos tejiendo en óvalo. Así van a ser todas las vueltas por el derecho del tejido. La siguiente vuelta se inicia con una cadena y en el primer punto vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Después 5 medios puntos, uno en cada punto. En el siguiente vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Después 5 medios puntos, uno en cada punto. Y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Para la vuelta número 3, en el primer punto que encontramos, enseguida de donde cerramos la vuelta, vamos a hacer otro punto deslizado para quedar en el centro. Hacemos una cadena y tejemos en ese punto 3 medios puntos juntos. Después un punto en cada punto, en total 7 medios puntos. En el siguiente punto vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Nuevamente 7 medios puntos, uno en cada punto. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En la primera vuelta nos quedaron 12 puntos, en la siguiente 16 y en la tercera 20. Ahora vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 10, 20 medios puntos en cada vuelta. Terminamos de tejer las 10 vueltas. Ahora hay que doblar exactamente a la mitad, que nuestra primera vuelta quede doblada perfectamente a la mitad. Y vamos a empezar a unir con medio punto esta parte de aquí. Entonces, antes hay que colocar el relleno. Yo estoy ocupando estas esponjitas que vienen en los medicamentos. Las estoy colocando de esta forma, así, una atrás de la otra. Y ahora sí, termino de cerrar mi vuelta con un medio punto en cada punto. Tenemos que tomar las dos partes, la de enfrente y la de atrás, cadena con cadena hasta terminar. Terminamos de cerrar esta pieza y enseguida vamos a tejer la primera de las orejas.
Voy a hacer 6 cadenas. Cargo 3 veces el gancho y no en la cadenita superior del medio punto, sino donde hicimos el último medio punto. Ahí voy a tejer un macizo extra largo. Cierro el primer punto y después de 2 en 2 hasta terminar. Y vuelvo a hacer este punto ahí mismo. Cargo 3 veces el gancho. Saco el primer punto y lo cierro solo y después de 2 en 2 hasta terminar. Estos son 3 macizos extra largos juntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 6 puntos más aquí mismo también, pero 3 de ellos van a ser macizos largos, cargando ahora solamente 2 veces nuestro gancho. Cierro el primer punto y de 2 en 2 hasta terminar. Este es el primero. Cargo 2 veces, cierro el primer punto y de 2 en 2 hasta terminar. Este es el segundo y el tercero. Y después vamos a cargar solo una vez el gancho y vamos a hacer 2 macizos, tres cadenas y un punto deslizado a donde tejimos los 8 puntos anteriores. Aquí ya queda hecha la primera orejita. Vamos a hacer la otra de este lado. Aquí hay que cortar, ocultar el sobrante con una aguja lanera y vamos a iniciar de este lado. La otra oreja la vamos a tejer en sentido contrario y exactamente donde tejimos el primer medio punto de la vuelta de cierre, no arriba de él en la cadenita, sino donde lo tejimos. Vamos a colocar el estambre ahí y tejemos 3 cadenas. Después 2 macizos normales. Acuérdense que los macizos cargamos, sacamos un punto, lo cerramos solo y de 2 en 2 los restantes. Aquí ya tenemos los 3 macizos normales. Ahora tenemos que tejer 3 macizos largos y esos se carga 2 veces el gancho. Cierro el primer punto y de 2 en 2. Cargo 2 veces, saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2. Aquí ya terminamos los 3 macizos largos. Ahora hay que tejer los macizos extra largos que se carga 3 veces el gancho. Tejimos 2, ahora 6 cadenas y un punto deslizado donde tejimos todos los puntos anteriores. Y aquí ya quedó terminada la otra orejita. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en el mismo hilo blanco doble. Hacemos un anillo mágico. Enseguida 5 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho y vamos a hacer macizos largos incompletos. Ahí se van a quedar al final. Tejemos 5 en total. Llevo 2, 3, 4, y 5. Los cerramos todos juntos. Hacemos 4 cadenas y dentro del anillo un punto deslizado. Y repetimos este paso. 5 cadenas, 5 macizos largos incompletos, cargando 2 veces el gancho. Los cerramos todos juntos, 5 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. Ahora tiramos del hilo para cerrar el centro, rematamos y ocultamos el hilo con una aguja lanera.
La siguiente pieza la estamos tejiendo en hilo doble color rosa mexicano. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas, dentro del anillo vamos a tejer 2 varetas, que esas se cierran en 2, después 3 cadenas, un punto deslizado en el anillo mágico, 3 cadenas, 2 varetas dentro del anillo, 3 cadenas, un punto deslizado dentro del anillo, 3 cadenas, 2 varetas dentro del anillo, dos cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer 2 varetas, una en cada punto. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y voy a tejer 2 varetas incompletas, una en cada punto. Y las cierro todas juntas. Hago una cadena, 2 cadenas y en esa cadena que tejí 2 varetas, 2 cadenas y en esa última cadena un deslizado, 2 cadenas, en esa misma cadena 2 varetas, 2 cadenas y en esa misma cadena un deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la seguimos tejiendo en hilo en color rosa mexicano doble. Vamos a tejer 26 cadenas. Ahora vamos a colocar la espiguilla sobre el hilo que estamos tejiendo y dejamos un sobrante como de 1 centímetro o centímetro y medio y hacemos una cadena. Entonces aquí ya quedó sujeta. Vamos a tejer 2 cadenas, pasamos 2 puntos de base y en el tercero hacemos un medio punto. Aquí la vamos a ir guardando. 2 cadenas, paso 2 puntos de base y en el tercero hago otro medio punto. Y así hasta tener en total 7 espacios como estos. Terminamos de tejer esta pieza, hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Esta pieza la vamos a tejer ahora en hilo delgado metálico en color plateado. Lo vamos a utilizar doble. Y comenzamos con un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos. Contando ya las 3 cadenas, 16 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 32 medios puntos en total. La vuelta número 3 se va a iniciar con 3 cadenas y ahora vamos a hacer 2 macizos juntos en el mismo punto donde tejimos los 2 medios puntos juntos de la vuelta anterior. Vamos a ocultar esta última vuelta. Entonces tejo 2
macizos, tapando los 2 medios puntos anteriores. En el siguiente punto 1 y 2 macizos en el mismo punto, y así hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar nuevamente 32 puntos. Así quedó la vuelta número 3. Vean cómo queda por el revés para que comparen su tejido con el que estoy haciendo yo. La siguiente vuelta la vamos a comenzar con una cadena y la vamos a tejer en medio punto en relieve por atrás. Entramos en el primer punto, salimos en el segundo y cerramos juntos. Entramos en el segundo, salimos en el tercero, sacamos un punto y cerramos juntos. En el tercero pasamos al cuarto y hacemos el medio punto. Y así hasta terminar con 32 medios puntos en relieve por atrás. La vuelta número 5 se va a iniciar con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total nos deben quedar 32 macizos nuevamente. Así queda la vuelta número 5. La vuelta número 6 la iniciamos con una cadena y vamos a tejer en el primer punto 2 medios puntos juntos y un medio punto solo en el siguiente. Vamos a repetir este aumento, 2 juntos y uno solo hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 48 puntos. Terminamos la vuelta número 6. La vuelta número 7 igual se va a iniciar con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 48 puntos nuevamente. Terminamos de tejer esta pieza, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Les muestro el perrito ya armado. Solo coloqué 2 centímetros de espiguilla plateada en la frente para simular el azúcar. Estas piezas de aquí, si las pueden ver, son como botones, pero sin perforación, y parece que traen encapsuladas florecitas. Traen su propio pegamento, pero yo les puse adicional pegamento transparente. Estas solo son 2 lentejuelas. La nariz es una cuentita plana en el mismo tono de la lentejuela. Y en el collar también le puse una cuenta plana. Todo esto lo consiguen en donde vendan material para bisutería. Y el collar solamente está pegado en la parte de atrás. Formamos un círculo y después en esta parte de aquí. Para el huesito solamente pusimos una lentejuela en cada uno de los lados. Y también en las orejas pegamos el macizo normal a un costado para que pueda tener la caída que se necesita. Pero claro, si ustedes lo quieren poner no sé, hacia arriba, una orejita doblada y la otra no, como ustedes quieran acomodarlo. Y así quedó su plato. Y ahora vean cómo se ven otros colores. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.